pasa a vosotros, mis amados hermanos? En esta ocasión estamos ya grabando el capítulo número 6 de nuestro podcast, El Cuartel Sin Fronteras. En esta ocasión estamos en una locación totalmente diferente. Esperamos que se mejore la calidad del audio para esta ocasión. En esta ocasión nos encontramos con un hermano, un invitado especial, el cual está aquí. Pasa a vosotros, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasamos, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Créeme que me siento muy halagado de estar en su podcast. Y para mí va a ser un gran placer compartir este momento con ustedes. Perfecto, a mí me parece bien eso. Y si gustas, comencemos con tu presentación, tu nombre, a qué te dedicas. Perfecto. Mi nombre es Jonathan Antonio Hernández Guerra. Nací en la iglesia. Tengo 40 años. Mi localidad principal siempre ha sido Mexicanos, San Salvador. Soy hijo del hermano Marco Guerra, ministro de la iglesia. Y pues actualmente pues no me estoy congregando como tal en la iglesia, pero sí nací yo ahí. Perfecto. A veces es muy diferente el proceso en cual ya no estamos dentro de la iglesia como tal, o estamos en el mundo como tal, o quizás no tanto en el mundo, pero sí viviendo con el mundo. No sé si nos podrías hablar sobre eso. Yo creería de que el concepto del mundo, nosotros como iglesia de Dios israelita, siempre se ha manejado como algo que está afuera, pero realmente nosotros siempre estamos dentro del mundo, con la diferencia de que obviamente tenemos que, como lo acabo de decir, tenemos que ser la diferencia de lo que hay en el mundo. Entonces, en el proceso de nuestro crecimiento, ya sea espiritual o material, vos vas identificando qué son esas cosas, ¿sí?, que como iglesia nos dicen que está en el mundo, como por ejemplo todo tipo de vicios, música, cualquier cosa que esté fuera de lo que a nosotros nos indican que es lo que está dentro de ese mundo. Entonces, lo que uno aprende es a lidiar o a entender o a comprender hasta qué línea puede llegar. Obviamente, según la Biblia, Dios nos dio libre albedrío. Entonces, eso significa que fue una gran libertad el que Él nos dio para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, obviamente, ahí viene tu capacidad, ahí viene mi capacidad de poder entender hasta dónde yo puedo llegar. Obviamente, el que se mete de lleno a convivir como lo hacen los demás, definitivamente no termina en nada bueno, no termina nada bien. Entonces, si la Biblia no se equivoca con la historia del hijo pródigo, o sea, es una verdad, es algo tan real que no me puede decir alguien a mí que fuera de los contornos de la iglesia o de lo que por lo menos la Biblia te indica cómo debes de actuar, va a ser bueno o va a regresar de buena manera. Hay grandes diferencias entre esas. Obviamente, cuando uno aprende y conoce lo que está o cómo conviven las demás personas, vos te das cuenta realmente cómo debe de regir tu vida, o por lo menos a decir hasta aquí sí debo llegar o hasta aquí no. Y en muchos de los casos, pues obviamente la educación que nos brindan nuestros padres nos ayuda a eso, a que ya decidamos, no, de aquí ya no puedo proseguir, o sea, mejor genero este límite y ya no paso ahí. Ese límite que hablas de tus padres, no sé si yo lo estoy interpretando mal como una barrera como tal. No, al contrario. Obviamente, pues eso va a indicar también cómo los padres, como nosotros, porque ahora que yo soy padre, indico a mi hijo que es un límite. Como por ejemplo, yo a mi hijo yo le puedo decir, lo que está ahí, de aquí para allá, de esa línea, hija, que usted ve, dijo, de que usted ve ahí, hay un peligro. Entonces, usted decide si corre el riesgo de pasar o no.
Entonces, si yo le pongo una barrera, las barreras y las restricciones, Jonathan, crean un momento en el cual yo reto a esa persona a que haga lo que yo le pido que no haga. Entonces es mejor exponer y decir, ahí hay un peligro, usted le puede pasar algo, pero si usted quiere cruzar es su decisión y va bajo su propia voluntad y su propio riesgo. Sí, es correcto. Entonces, en mi caso, mis padres, toda la vida fue así y sigue siendo así. Es un indicativo, ahí te puede pasar algo, si tomaste esa decisión no te puede ir muy bien, pensarlo bien, analizarlo. Entonces, yo nunca tuve barreras, al contrario, siempre tuve lo que es un lineamiento, que ahora en día, pues obviamente, cualquiera puede decir, sí, pero uno tiene que ser estricto, sí. En ningún momento he dicho yo que no debe de ser así, al contrario, siempre pienso de que tiene que haber un 50-50, lo que fue en el caso de mi hogar. Tenía un 50 de restricción y un 50 de tomar yo mis propias decisiones. Yo sacaba esa pregunta a colación porque a mí me surgió una duda. ¿Qué se siente ser hijo de una persona tan influyente como lo es el hermano Marcos Guerra en nuestra iglesia? No es fácil, no es fácil. Creo que has tocado un punto, un tema y una pregunta que realmente la iglesia debe de entender y debemos de entender. Primero, de que no es necesario ser hijo o familiar de una persona influyente de la iglesia. Todos merecemos el respeto dentro de la iglesia y muchas veces la iglesia se comporta de una manera en la cual la vista siempre va a estar, en este caso, en el hijo o los hijos o la familia del hermano Marcos o del ministro o de una persona influyente, y eso es normal, es algo con el cual yo aprendí a vivir desde que yo estaba muy pequeño. Recuerdo muchas veces que yo, cuando yo iba para la iglesia, yo ya iba predispuesto. ¿En qué sentido? En el cual de que yo ya no iba con aquella alegría como se debe de ir a la iglesia, sino que yo ya iba con la preocupación de pensar en que si yo hacía algo malo me iban a regañar, porque yo si hacía algo malo iba a haber algo. Eso se llama predisposición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lo genera esa predisposición? Lo genera lo que yo te acabo de decir. El estar dentro del ojo del huracán, definitivamente, no es algo que se disfrute. Se tiene que aprender a vivir con eso. Obviamente, todos somos seres humanos y creamos un momento en el cual buscamos experimentar o saber qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro. Por ejemplo, algo tan sencillo. ¿Sí? Quiero ir al cine, quiero ir a ver una película al cine. La iglesia lo toma como eso está malo, y está bien, yo respeto mucho eso. Pero imagínate alguien a su juventud quiere ir al cine y lo primero que hace es pensar, en mi caso, si voy y me veo un hermano de la iglesia, ¿de quién van a hablar? No van a hablar de mí, van a decir, el hijo del hermano Marco lo vi saliendo del cine. ¿Me entiendes? Sí. Puede ser otro joven de otra iglesia y no pasa nada. Lo ves, ay, pasa vos, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Pero si ven al hijo del ministro, o sea, es una bomba que estalla. Una bomba que en cualquier momento. Una bomba que en cualquier momento. Entonces, con esas, no limitantes, sino que con esa realidad tuve que aprender yo a vivir. Y al final yo no me quejo, Jonathan, yo no me quejo, René, yo no me quejo. Porque creo yo que fue un punto bien importante, ya que ese tipo de situaciones a mí también me limitaban a hacer algo que no debía de hacer, por decirlo así. Y
se convirtió como una enfermedad necesaria, por decirlo así, para poder mantener sana mi vida en ese sentido. O sea, ¿por qué? Porque siempre había una una predisposición, que me iban a ver, que podía pasar esto, que podía pasar lo otro. Y cuando me refiero a una enfermedad necesaria, estoy haciendo una paradoja en que realmente siempre hay algo bueno que está ahí, pero que es necesario. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, fue difícil, Jonathan, sigue siendo difícil, pero ya a estas alturas es como que, mira, hermano, yo estoy viviendo mi vida, estoy confrontando mis decisiones, ya sean buenas o malas, y realmente agradezco mucho las observaciones, agradezco mucho lo que se piensa de mí, pero hay que llegar en un momento en que hay que preocuparnos con nuestra vida también, no solo ver lo que está enfrente, no solo ver al hermano que está allá, Sí. sino que verse a uno mismo, porque es bien fácil, René, es bien fácil, Jonathan, criticar y observar a tu hermano, pero yo, ¿cuándo me fijo yo? ¿Cómo realmente reacciono yo o me veo con lo que yo estoy haciendo mal? No hay ese momento en el cual yo diga, sí, definitivamente, antes de hablar del hermano o de la hermana, voy a arreglar yo mi vida primero. ¿Entendés? Entonces, también era bonito. ¿Por qué? Porque la iglesia conoce, y los que me conocen saben de que cuando mi papá, antes de ser ministro, era diácono, él visitaba muchas iglesias y yo siempre iba con él, siempre. Conozco tantas iglesias y eso ayudó a que generara de que yo tuviera muchos buenos amigos a donde yo iba. Aguilares, Nejapa, mexicanos, Armenia, Cajutla, Santa Ana. Wow, o sea, si les contara, voy a una pequeña historia. Una vez tuve que ir a un lugar con mi papá donde nos subimos en un pickup y era una montaña literal la que subimos. O sea, y cuando nos reciben allá, ¿sí? O sea, era una casa del campo hasta arriba de la montaña, literal. Y obviamente cuando en mi caso, a mi papá lo reciben muy bien, o sea, con todo el respeto, la confianza, un amor fraternal igual a mí. Entonces, obviamente, por respeto, yo tenía que comer lo que nos daban ahí. Yo nunca había comido ejotes en la Iguasta. O sea, yo nunca había comido eso. Cuando me lo ponen, yo digo, ¿y qué es esto? Entonces, ni modo, o sea, Dios bendice la comida y vámonos, vamos. Y ese mismo día, en la misma tarde, hermanos, mira, antes que se vayan, les hemos hecho tamales pisca. Wow, dije yo, por fin algo que yo conozco. Y me van sirviendo un tamal del tamaño de uno de esos libros. Pero era una cosa, o sea, que le daba vuelta y yo no sabía por dónde comenzar. Pero al final estaba muy bueno. ¿Y qué era lo bueno de lo que te estoy diciendo yo en esto? Es que conocí mucha gente. Con los hermanos en muchas localidades muy amables, muy respetuosos, siempre con un abrazo, siempre con una sonrisa. Y eso a mí me generó el hecho de pensar, wow, la convicción que tiene mi papá, lo que te decía yo al principio, de andar en todos lados. Y eso me gustaba verlo a él así, o sea, ver que hay que ir allá, vamos allá, hay que ir acá, vamos acá. Y era bien interesante porque en la mañana llegábamos a la iglesia, a la predicación del culto, y de repente un hermano, mira hermano, hay que ir a orar por un enfermo, ya, ¿dónde estás? Está como a 10 kilómetros de aquí, vamos pues. Y allá iba yo, o sea, y era otro camino, y de repente ya terminamos de orar por el enfermo, vámonos otra vez por la iglesia, vámonos otra vez por la iglesia. O sea, todos los sábados eran unas aventuras muy placenteras, muy bonitas.
Así que, por un lado, ha sido difícil, por otro lado, ha sido muy bonito. Y definitivamente yo le doy gracias a Dios por el padre que tuve y por el padre que tengo, por eso. Porque me ha enseñado muchas cosas. Y sí, no ha sido nada fácil. En ese transcurso, bueno, en ese lapso de tu vida donde estabas, como vos mismo lo dijiste, en el ojo de todos, nunca, actualmente entiendo que ya no tenés presión, pero en ese momento imagino que sí sentías alguna presión por cómo me comentaste que el ejemplo de si vamos al cine, bueno, si vas al cine, el hijo del ministro andaba en el cine, me imagino que hubieron situaciones donde había esa presión de que... Sí, hubieron situaciones y esta pregunta es bien susceptible. Yo quiero que las personas que te están viendo, que nos están viendo, sean bien objetivos con lo que yo estoy hablando. El hecho de que tu vestimenta influya para que la iglesia vea bien, eso también es bien difícil. Entonces, recuerdo de que había ocasiones, obviamente cuando vos estás de 10, 12, 13, 14 años, estar sentado un promedio de 1 hora y media es bien difícil en un lugar, sin moverte. Cuando vos, estás pequeño, sos un niño, y estarte así en la predicación, obviamente estás poniendo atención y está bien, pero a un niño de 12 años, a un niño de 13 años, no le puedes exigir, Jonathan, que esté 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 minutos sin moverse. Es bien difícil. Y si lo logras hacer, entonces ya no estás creando un niño, estás creando un robot. Entonces, esas situaciones son las que me pasaban a mí. Como yo estaba en Mexicanos, a veces la escuela bíblica o la escuela de niños no había o no estaba, entonces me tocaba estar adentro. Y era una cuestión de que no me puedo mover. Eso me estresaba. Eso estresa. Sí. Estresa. O sea, y yo había creado una situación que yo tenía la indicación que solo me podía levantar una vez para ir al baño o tomar agua. Yo esperaba ver las 11 porque era el único momento en que yo decía, vaya, por fin, ahorita. Y era una cuestión que, ya van a ser las 11. Las 11. ¡Pum! Creo que ese momento a todos nos pasó. Sí. O sea, pero en mi caso era más. Porque yo me tenía que sentar adelante y yo me tenía que echar la mirada de todos los hermanos cuando yo iba afuera. Y estoy bien seguro que así como yo miraba la hora, así miraba la hora los hermanos. ¿Me entendés? Entonces, y cosas por el estilo. Yo tenía dos muy buenos amigos, con los que yo crecí en la iglesia. Con ellos tres siempre estuvimos en el ojo del huracán, porque éramos los más tremendos, porque éramos los rebeldes, porque éramos los que no salíamos a la hora del culto, a la predicación a las 11:30, no volvíamos a entrar. ¿Quiénes eran? No te puedo decir nombre. De acuerdo. Por respeto a ellos. De acuerdo. Los que nos sentábamos en las gradas, a la par del baño, ahí en Mexicanos. Entonces siempre fuimos así. Y la verdad que sí hubieron muchos momentos, Jonathan, de que me causaron a mí mucha tristeza por ese hecho, porque yo llegaba a la casa y yo solo escuchaba que entre mis padres comentaban que mira, la hermana me dijo y su hijo, mira, el hermano me dijo y que el hijo del hermano más. O sea, para mí era una situación bien dolorosa y triste a la vez, porque yo decía, pues sí, pero ¿qué he hecho? O sea, ¿por qué? Y hubo un momento en que yo crecí y dije, no, definitivamente no puedo ser 2
O te voy a hacer una pregunta, Dale. ¿Cuántas caras tiene la moneda? Tiene dos lados la cara. Correcto. Y uno no puede tener dos lados, Jonathan. Uno como ser humano tiene que tener solo un lado. Sí. Y si la gente te va a conocer, si tus padres saben quién sos, las personas deben de conocer tal cual como sos. Y entonces yo ese día, yo digo, no puedo decir que voy a la iglesia, manga larga, no quiero ni un plato, cuando en mi casa, en mi colonia me gusta jugar, me gusta saltar, me gusta ir allá, o sea, no puedo. Tengo que ser uno solo. Porque no puedo vivir dos vidas, no se pueden vivir dos vidas. Entonces a partir de ese día comencé yo a ser yo solo. Y yo le decía a mi mamá, pues sí, porque mi mamá me decía, mira el hijo de no sé quién, mira el hijo de no sé cuándo. Sí, mamá, pero vos crees que él es diferente. No, mamá, papá, o sea, él no es él. O sea, él es una persona aquí, él es una persona allá. Y se lo decía, y se lo decía, y se lo decía. Y pasaba lo que yo sabía que iba a pasar. Que al final fueron jóvenes que no les fue bien. No actuaron bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo conviví y yo pasé con respecto a lo que me acabas de preguntar. Interesante realmente. Realmente es muy interesante esa conexión y esas experiencias con tu papá. Pero siento que estamos dejando también de lado algo que es el otro lado, que es algo muy fundamental como es tu relación con tu mamá, cómo te relacionas con ella, si ella me imagino que tenía la misma presión o me imagino que ella tenía otra manera de pensar totalmente diferente. Obviamente tenía otra manera de pensar. Mi mamá siempre ha sido el lado estricto de mi crianza y ha sido la imagen de mantener siempre en línea todo. Y la verdad que yo nunca he tenido una mala relación con mi mamá y nunca la he tenido y doy gracias a Dios por la mamá que tengo. En la iglesia mi mamá siempre fue exacto eso, la que obviamente antes de llegar a la iglesia era un camino de 8 minutos y desde que nos bajábamos de bus, vaya, usted se porta bien, usted es, y no, y no lo quiero ver, y no, ok, va. Yo ya iba, no me tengo que portar mal, sí mamá, no me voy a portar mal, sí mamá, voy a estar, sí mamá, ya cuando llegaba a la iglesia, ya, Jonathan, no te vas a portar mal, Jonathan, o sea, ya, ¿me entendés? Sí. Entonces, igual, mi mamá se sentaba delante de mí o se sentaba atrás para estarme viendo. Miraba a qué horas me salía, miraba cuántas veces me levantaba, miraba si no me estaba quieto. Y ella la que mantenía esa situación ahí. Entonces, sí, mi mamá tiene otro tipo de pensamiento en cuanto a la libertad que se puede tener. Obviamente, pues, la manera en cómo ella me educó, pues, ha sido bien. Y creo yo, y aquí hay un punto bien importante, y es que los padres, nadie nace aprendido, René. Nadie nace, no viene un manual que hubiera querido yo que cuando naciera mi hijo hubiera tenido una cantidad y cómo ser buen padre. No lo hay. No lo hay. Todo es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces para mí sería bien, y es bien injusto, que uno de hijo critique a sus padres por tu culpa o porque me trataste. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? No hay manera. Entonces, la relación con mi mamá en la iglesia, igual mi mamá ha sufrido mucho ese sentido de estar en el ojo del huracán, porque es lo mismo, la esposa del hermano Marcos, la iglesia siempre espera, si todos dan el 100%, la iglesia siempre espera que la familia del ministro dé el 100 más 1. O a veces el 200%. O a veces el 200%.
Entonces mi mamá lo sigue sufriendo. Mi mamá lo sigue sufriendo. Mi mamá sigue sufriendo las críticas que muchas veces la iglesia solo es por criticar, solo es porque, solo es por hacer el mal, por decirlo así. Y mi modo, como dice la Biblia, como no dice la Biblia, perdón, pero en el rebaño de Dios hay de todo. Uh-huh. Y quizás yo a veces me he puesto a pensar de que también es necesario ese tipo de gente. ¿Me entiendes? También es necesario, o sea, todo. Entonces con mi mamá, sí hubieron muchos momentos en los cuales mi mamá me salió de la iglesia. ¿Y a qué hora vas a entrar? Pues en el culto de la tarde. Ese culto era bien difícil porque habían a veces hermanos que no, pues con un gran cansancio para acá ir para la casa. Uh-huh. Y ya, hay que entrar, y ese es el último que yo no quería entrar. Entonces, sí, la relación con mi madre siempre ha sido buena, siempre ha sido muy buena. Ella influyó bastante en cómo yo estoy educando ahora a mi hijo, y definitivamente, si no hubiera sido por ella, también mi vida se hubiera descarrilado mucho más. No es que estoy descarrilado, pero no sé. Una historia bien rápida con mi mamá. Dale. Mi mamá, donde quiera que fuera con él, otro. Si yo los sábados iba con mi papá a la iglesia, y los días de semana, todos los días andaba con mi hermano y mi mamá por todos lados. Al mercado, al súper. Y donde quiera que llegáramos, miren, ellos son mis hijos. Él es el más grande. Si usted lo mira haciendo algo malo, inmediatamente me dice. Así va. Entonces yo llegaba y yo así va. Hola, señora. Hola. Yo me tenía que grabar la cara de la señora, porque si yo decía algo, ya y la buscaba. O sea, imagínate andar en la calle, viendo quién me conoce, quién no. Por ejemplo, yo aquí, ¿verdad? No. Y si no los conocen ustedes, allá mismo allá que le mando Marco, allá mismo allá andan con 2 personas que a saber qué estaban haciendo. ¿Me entendés? Entonces, sí. Mi mamá era así. Mi mamá era de las que, y eso también yo se lo agradezco porque ayudó a eso. A que yo anduviera siempre en mi mente, no puedo hacer esto. O sea, y no es que hiciera cosas malas, pero ahí es otro punto que tiene que hablar, qué es malo y qué es bueno. O sea, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita no está malo, pero si lo hubiéramos hecho hace unos 10 años, no hubiera sido bien visto, porque allá estaban a saber que estaban hablando, a saber si estaban fumando, y como los hermanos, perdón hermano, pero es cierto, y como los hermanos, si no la ven, se lo inventan. Entonces, y es cierto, o sea, es verdad. O sea, y no me pueden decir que no, que yo lo viví. Entonces, y allá, y a saber si estaba, y la pajilla aquí en la mano. Mira, yo le vi una cosa verde en la mano. Y hermano, era una pajilla. Entonces, ¿me entendés? O sea, sí. Ese tipo de cosas yo las viví, ese tipo de cosas me las confrontó mi mamá muchas veces. Allá te vieron, allá vi, allá esto, allá lo otro. Al final, pues como te repito, siempre mi mamá ha sido un gran ejemplo para mí, en todos los sentidos de la palabra, en cómo vivir, en cómo educar, en cómo comportarme, y en todos los sentidos, John. O sea, es una cosa tan increíble que ahora que tú me lo preguntas, yo lo analizo, y es hasta cómo usted va a agarrar el tenedor cuando vaya a comer. Usted no lo puede agarrar así, usted tiene que aprender a agarrar el tenedor. Usted cuando se reúna, cuando vaya a una reunión con su familia, con nosotros, usted tiene que sentarse. Por ejemplo, normalmente cuando comemos, ponemos los codos en la mesa. Mi mamá, baje los codos. Porque bajaba los codos. Pero ¿qué pasa? Eso que puede ser tan así como que hoy en día ayuda. Hoy en día me hace ver bien. ¿Me entendés? O sea, ese tipo de educación, ese tipo de situaciones con mi mamá, pues obviamente me han ayudado bien con respecto a muchas cosas de mi vida. Así que mi relación con mi mamá sigue siendo muy buena. Agradezco mucho sus regaños, sus castigos, y
pues sigo hablando con ellos. Con todo ese precedente de esta relación y esa diversidad, bueno, no diversidad, pero sí esa conexión que tenías con tu papá y con tu mamá, con todo ese precedente, me gustaría preguntar algo, pero no sé si tengo la confianza para preguntarte. Dale, pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual comenzaste a alejarte? ¿O qué fue lo que pasó? Buena pregunta. La verdad que llegamos a un punto de la edad donde, y aquí hay algo bien importante, y es que entre mejor educación recibamos, tanto dentro y fuera de la iglesia y de la casa, tu mente ¿Sí? se va abriendo más y va a comenzar a cuestionar más y va a comenzar a identificar ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ¿por qué no se hace de esta forma? ¿Pero por qué no se hace esto? Entonces, en mi educación, yo me iba haciendo ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué solo los sábados vamos a la iglesia? Yo se lo digo, papá, mira, yo veo que la vecina va lunes de oración, martes de estudio, miércoles de consagración, O sea, creo que hay una alabanza y todo. jueves de amigos, viernes de no sé qué, sábado no sé qué, todos los días en la iglesia. Porque nosotros no vamos. Y realmente no recuerdo, creo que me contestaron. ¿Por qué no podemos ir martes? ¿Por qué no podemos ir jueves? ¿Por qué no se puede ir viernes? ¿Por qué solo sábado? Y a ver, y seamos bien sinceros acá, ¿qué pasa cuando vos, esto es para toda la vida, para todas las cosas, qué pasa cuando vos solo haces una situación una vez cada 8 días? Lo olvidás, ya no te dan ganas de seguir haciéndolo. Se te vuelve muy rutinario. Se te vuelve muy rutinario. Y si de ribete a eso no incluimos o no le decimos, o por ejemplo, no dejamos tarea para que usted lo haga en casa, para que siga manteniendo ese engranaje moviéndose para llegar hasta el otro sábado. Eso influye y es algo que no ayuda, ¿me entendés? Hoy por hoy a la juventud. Entonces, cuando yo iba creciendo mentalmente, yo iba haciendo ese tipo de preguntas. Yo le decía a mi papá, mira, fíjate que, y vamos a empezar, los que están viendo este video lo saben, la iglesia mexicanos siempre fue la bien vista y la mal vista. La bien vista porque obviamente es el centro de la capital y el centro de todo, y la mal vista porque todos los jóvenes que vienen eran malos, por decirlo así. Todo el joven de mexicanos, no hombre, esos jóvenes están perdidos. Yo tuve antes de mí, había una camada inmensa de jóvenes. O sea, yo estaba pequeño, pues, y yo recuerdo que había unos jóvenes, o sea, eran bastantes. Y cuando ellos me miraban crecer y ellos me querían, me abrazaban, o sea, ahí yo los recuerdo con mucho amor. ¿Y a dónde están? No están. Entonces, por ejemplo, Will Linares. Sí. Él fue uno de los jóvenes que estaba arriba de mí. Me acuerdo cómo me molestaban con el hermano de él. Pero ahí está Will. Creería yo que de él y de su hermano, gracias a Dios que están ahí. Pero ¿y los demás? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy creciendo, yo voy viendo de que aquí algo falta. Y si hacemos esto, yo en mi mente, y si hacemos lo otro. Así con esa mentalidad. Con esa mentalidad de visión, correcto. Obviamente yo sabía, pues sí, pero mi papá es ministro, o en aquel entonces todavía no. Pero mi papá tiene un puesto arriba, no creo que me diga nada. Comencé yo a cuestionar, mira papá, sí, tenés razón, mi papá, sí podemos, pero es que mira, que la iglesia, que aquí, que allá. Pues sí, pero es que eso es cambiar. No, papá, no es cambiar, es hacer algo diferente.
como en mi misma diferencia, digámoslo por así, a otros jóvenes de mexicanos nunca he llegado a tener un puesto en la directiva, porque obviamente pues necesitaba ciertas valoraciones que yo no las tenía, ¿me entiendes? Entonces hubieron jóvenes que se fueron presidentes de la directiva de jóvenes, pero que obviamente pues cuando yo estaba y me reunía, yo actuaba tras bambalinas, o sea, yo daba ideas y comenzaba a dar directrices. No, mira, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Y uno se van a preguntar, pero sí, pero Jonathan, ¿cómo sabía eso? Ah, muy bien. ¿Cómo lo sabía? Lo sabía porque como yo tenía amigos que estaban en otras iglesias, y yo a veces yo me iba con ellos, y yo miraba, mira, qué chivo trabajan los jóvenes acá. Ey, mira, qué bien, qué ordenado. Ey, mira, me gusta cómo que se ponen de uniforme esa camisa. Y esa camisa que se ponen son los que andan moviendo todo. O sea, son las hormiguitas de los jóvenes. Vamos a hacer algo. Vamos a armar el primer convivio nacional de jóvenes. En mi mente. Ajá. Cuando llegamos allá con los jóvenes, de acuerdo, habíamos varios. Y yo les dije, ¿por qué no hacemos eso? Varios de ellos me dijeron, mira, pero ¿y cómo lo vamos a lograr? Ustedes déjenmelo a mí, yo me voy a encargar. Comencé a cranear la idea, se la comencé a comentar a mi papá le gustó, comenzamos a organizar todo. Cuando ya lo teníamos organizado, démosle luz verde, empecemos, reventemos eso, que sea una vigilia, invitemos a todas las iglesias que conozcamos, démosles unas cartas e invitemos. No me acuerdo ni cómo se llama, no me acuerdo el nombre. Boom, fue un boom, lleno total. La primera vez. Lleno total. Como vimos que se llenó, hoy modifiquemos algo. Pues vamos a hacerlo el otro año. Y me propuse hacerlo una vez al año. Nos propusimos hacerlo una vez al año. Pues vamos a hacer el próximo año. Ahora incluyamos un uniforme. Y todos los que estemos trabajando, nos vamos a poner una camisa que diga staff atrás, con el logo de la Iglesia de Dios Israelita. Ok, y a ustedes, por decirlo así, a estos 4, los quiero bien elegantes, bien bonitas, bien arregladitas, bien arregladitos, y ustedes van a estar recibiendo los jóvenes allá abajo. Vos te vas a encargar de sonido, vos te vas a encargar de esto. Ya había más organización. Ya había más organización. ¡Pum! A las hermanas que estaban en la cocina, camisa de staff. ¡Boom! ¡Wow! Fue un boom. Fue algo que todo el mundo se quedó. O sea, yo ya lo había visto de otro lado. La iglesia nunca lo había percibido. Y fue un boom. Lleno total. El tercero, yo ya tenía comunicación con unos jóvenes de México. Apellido Andrade es el hermano. Entonces, si yo le escribí y mira, fíjate que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro, hagamos una cosa, hagamos como que hacemos un video, una videollamada. En ese entonces no había videollamadas. Pasemos, te mando el video como que estamos en el momento y vos lo pasás, lo proyectás como que fuera perfecto. Así lo hicimos. Aparte de eso, buscábamos los temas que poco a poco fueran saliéndose del cliché y del tabú que siempre nos ha acompañado, y buscábamos esos temas. Entonces yo los compartía con México, y esa noche, bien recuerdo, puse el video y todo el mundo se quedó, te lo estoy diciendo de verdad, están haciendo una llamada hasta allá, fue un boom. Sí. Y hasta ahorita les estoy revelando que fue un video ya pregrabado, ¿me entienden? Entonces fue un boom, boom. Entonces eso, Jonathan, René, generó grandes expectativas en todos los demás jóvenes, y todos comenzaron a replicar ciertas cosas, como la camisa, como el uniforme, el tipo de actividades que comenzaron a hacer, todo eso. Cuando eso comenzó a crecer, comenzaron a crecer las críticas, comenzaron a haber obstáculos, comenzaron a hacer, mira hermano, pero ¿y por qué? Recuerdo muy bien
que en su momento yo dije, ¿por qué siempre tenemos las paredes pintadas de blanco? Entonces hubo alguien que me dijo, sí, es que mires por la Pascua. Hermano, pero si estamos en octubre, ya pasó la Pascua. O sea, ¿por qué pasa la cabaña y volvemos a pintar de blanco? ¿Por qué no hacemos algo diferente, hermano? ¿Por qué no vemos diferente en nuestra casa? Y me acuerdo que en una reunión de diáconos, llevé una laptop, le pedí a una amiga que trabajaba en Freon, perdón, en comercial, que trabajaba en ese lugar. Ella era diseñadora de interiores. Yo le dije, mira, te voy a mandar 4 fotos de la iglesia y hacémela diferentes, con colores, diferentes hechuras y todo eso. Y mandámelo. Me los mandó a las 4. Diferente color. Ella dibujó un marco alrededor de las ventanas. Porque antes era una pared lisa, Jonathan, René, era una pared lisa, así, era como, me acuerdo que nosotros íbamos a pintar los jóvenes y era Solo pasar no, ni que broche con el rodillo, aquí, ya estuvo, va. Entonces ella me hizo esa presentación, se los presenté a todos los hermanos. Y vieron críticas. Y vieron críticas. Y me criticaron hermanos que hoy ya no están en la iglesia. Y cuestionaron. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así no, eso no, eso no. Pero mi papá vio a bien y vieron muchos hermanos también que vieron a bien y se modificó eso. Se comenzó a cambiar el color. Ahora ustedes van a mexicanos, ustedes ven, siempre hay un color diferente. Hay diferentes cosas. Lo de los púlpitos comenzó a ser diferente. También. Porque yo una vez le comenté a mi papá, mira, porque todos son iguales. ¿No? Entonces ahí comenzó mi papá a decir, mira, o sea, sí, tenés razón, vamos. Y no sé cómo organizaron ellos, y comenzaron a dejar pautas, sí, lo vamos a hacer así, pero lo vamos a dejar a su imaginación. Y poco a poco fue cambiando eso. Entonces, cuando vieron esos rechazos, esas críticas, también crecieron las críticas a mi papá. Que mire, y allá no fue el hijo del hermano Marcos, no entra de la iglesia. Ahí fue el hijo del hermano Marcos, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere arreglar, modificar esto, cambiar la iglesia. No, o sea, yo no quería cambiar. Y yo comencé a ver ahí, no, realmente no. Soy feo, pero es la verdad, no es mi lugar. No estoy bien, o sea, en vez de hacer un bien, estoy haciendo un mal. Y en la universidad conocí a la que ahora es mi esposa, a mi novia. Y ella se congregaba en otra iglesia, de otra denominación, y comencé yo a asistir ahí, y comencé a experimentar y a ver cosas que también me agradaba, que sentía yo de que, ok, es aquí donde quizás puedo estar un tiempo. Entonces, y poco a poco, pues, me fui alejando y me fui incluyendo en otro lugar. Es interesante cómo, a pesar de que uno hace cosas grandes en la iglesia, y cuando ya está en lo más alto siempre siguen las críticas. En la actualidad, ahora que me comentas que conociste a tu actual esposa en la U y que ella era de otra denominación, por decirlo así, me imagino que fue difícil la adaptación ya en tu nueva realidad en ese momento, ¿o no? Fíjate que difícil se oye como que hubiera tenido muchos problemas. No. Más bien fue un momento en el cual, como se los dije yo al principio, yo tuve la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Entonces, obviamente, pues, aprendí a tocar un instrumento que la iglesia nunca lo iba a permitir, que es percusión, la batería. La batería. Correcto. Eso me llevó a estar en lugares y a estar con gente que nunca pensé hacerlo, como tocar con una banda, como estar en un concierto cristiano. Nunca pensé yo. Entonces, involucrarme tanto donde mi esposa se congregaba, también me enseñó a que
hay cosas que nosotros la vemos como, por decirlo así, yo realmente me tengo que preocupar no solo como visto, no solo si no me maquillo, no solo si voy con manga larga a la iglesia, porque al final eso no define cómo está tu espíritu. Y eso yo lo aprendí ahí, porque yo miraba jóvenes, miraba personas que no iban o no se vestían o no hacían como me habían enseñado, pero tenían una disposición, pero tenían una convicción, pero tenían una chispa, tenían algo que los hacía ser diferentes. Entonces yo decía, wow, no necesita tener esto o hacer lo otro para sentir eso. O sea, y la verdad que uno debe estar en la iglesia y uno debe adorar a Dios, así la palabra, adorar, porque realmente estás agradecido. No porque te digan que lo hagas, no porque te digan si no lo haces te voy a regañar, no. Uno como ser humano debe aprender a dar gracias a Dios, a una entidad que no vemos pero que por fe creemos, con aquella convicción y aquella sensación que Diosito, definitivamente sin ti no soy nada. Uno tiene que orar con el corazón. Uno tiene que aprender a orar y a llorar orando. O sea, ¿por qué lloro? ¿Por qué lloras orando? Porque lo siento, porque me siento tan agradecido, porque me siento tan mal que he pecado. Yo realmente no merezco que me veas. Me siento tan mal, tan arrepentido. O sea, Jonathan, vieras qué diferente es orar así. Porque yo allá a Dios ya no lo miro como aquel, no sé, con un temor. Ya lo miro como mi amigo. Ya lo miro a Dios así, o sea, y vieras qué interesante es. Yo a veces me ha tocado estar en situaciones donde solo agacho la cabeza, cierro mis ojos y yo siento, ayúdame a salir de esto, dame sabiduría, pon palabras en mi boca. Dios, te pido que esta noche, que este día o esta noche, todo me salga bien. Y ahí vamos. ¿Entendés? Sí. Eso yo lo aprendí, yo lo vi en otros lugares. Entonces, quizás lo difícil fue recibir esa situación no con mis padres tanto, sino que siempre con la iglesia. El hijo del hermano Marco ya no se congrega con nosotros. ¿Y por qué no viene el hijo del hermano Marco? Y su hijo, hermano, y su hija, y su hijo, hermano. Esa fue la parte más difícil. Esa. Saber llevar esa situación y pues sí, o sea, y entender de que, como vuelvo y te repito, o sea, la imagen, y regresando al principio, un poco, una cosa es que se vaya un joven de la iglesia y otra cosa es que el hijo del ministro ya no llegue. Son cosas muy diferentes. Parecen igual, pero son muy diferentes. Entonces, la dificultad que yo tuve más bien fue esa. Con mis padres siempre hubo un porqué, siempre hubo una exigencia, pero al final, como yo te repito, o sea, no tenía dos caras, era yo. Y yo le dije a mi papá, yo le dije a mi mamá, mira, pues sí, pero yo estoy bien aquí. Yo estoy bien acá. Intentar ser auténtico a veces es lo que cuesta por las críticas o por cómo te van a percibir los demás. Acabas de decir una palabra bien importante, ser auténtico. Me voy a meter en una situación que igual la iglesia y los jóvenes no tienen que saber. Cuando uno se bautiza, uno tiene que bautizarse pensando
Número uno, que tu autenticidad no debe de cambiar. Que lo que sos como ser humano, con tus defectos, con lo bueno que eres, con lo malo que eres, lo único que va a cambiar y lo único que debe de cambiar es tu forma de llevar tu vida de lo bueno, de lo malo hacia lo bueno. Como por ejemplo, si yo soy joven y me quiero bautizar, pero tengo un problema severo con la pornografía, debo de aprender a tener dominio propio y a pedirle a Dios que me deje, me ayude a dejar eso. Lo demás, un buen amigo, converso con los demás, saludo a los demás, hablo, juego, salto. Eso no cambia. Claramente. Cambia lo malo. Si yo soy joven y tengo una relación fuera de la iglesia y me quiero bautizar, hoy bien lo que le voy a pedir a Dios. Dios, ayúdame a que si esta amistad con propósito que tengo en este momento, yo pueda llevarla a conocer lo que tú eres realmente. No le estoy pidiendo, Dios, ayúdame a dejar a mi novia. No le estoy pidiendo eso. Claramente. O sea, Dios, ayúdame a que esta relación con propósito, ¿por qué digo eso? Porque una relación debe tener un propósito. Para empezar. Entonces, si yo tengo una novia, la iglesia es igual, o sea, nosotros, los que usted no debe de tener, Jonathan, no vas a tener novia fuera de la iglesia. ¿Por qué? Que es difícil, sí. Es difícil. La misma Biblia dice yugo desigual, pero tampoco quiere decir de que vos no le pidas a Dios a que te ayude a llevar a tu novia a la iglesia. Es la forma como vos se lo pedís, la forma como vos lo dictas. Entonces, si yo me voy a bautizar, no voy a pedirlo como yo te lo acabo de decir. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, cuando el joven se bautiza, piensa de que es cierto, soy una nueva persona ahora, entonces hoy, pulcro aquello, y aquí, no, vos no me hables, porque vos sos mundano. Claro. O sea, así, no. No, hermana. Uy, hermana, se le cayó el velo dentro de la iglesia. Pecadora. No, o sea, ¿por qué? Eso no es ser auténtico. No, para nada. ¿Ah? Nada de ser auténtico. O sea, no. O sea, yo conocí jóvenes que se bautizaron y siguieron siendo mis buenos amigos. Y no cambió su forma de ver a Dios, cambió su alegría de estar en la iglesia, fueron más armoniosos, fueron más serviciales, comenzaron a hacer esto, comenzaron a hacer lo otro y más trabajadores dentro de la iglesia. Hubieron otros jóvenes que se bautizaron y me dejaron de hablar. Se alejaron de mí. En vez de decir, me bauticé, y yo, cuando te vas a bautizar, vieras, mira, en vez de acercarse, se creaba esa barrera, dejaron de ser auténticos, pensaron de que el bautizarse era santificarse, y no, el bautismo no es otra cosa que decirte a vos, Jonathan, ahora tenés una nueva oportunidad de ser diferente. Está en usted aprovecharla o no aprovecharla. Si usted la aprovecha, lo único que se le pide es que no siga pecando. Usted sabe los pecados que tiene, yo no lo sé. Solo usted sabe lo que se fue en el río. Ahí van, yo no sé, usted sabe. Jonathan, usted sabe lo que tiene, sí, es cierto, tengo que cambiar mi carácter, tengo que aprender a no enojarme, tengo que aprender a ser más paciente, tengo que aprender a respetar, tengo que aprender eso, tengo que cambiar eso es mi malo, eso es lo malo que yo tengo. Y eso es lo que debe de cambiar, el resto no. Ser auténtico, ser auténtico. O sea, eso es parte fundamental
que uno de joven tiene que ser, porque hay jóvenes en otras iglesias, por ejemplo, jóvenes en Armenia, jóvenes en Nejapa, en Aguilar, que son muy diferentes a los jóvenes de mexicanos. O sea, vos vas a Cajutla, los jóvenes de allá son diferentes a los jóvenes de mexicanos, todos son diferentes, su forma de pensar, su forma de vestir, pero a la hora de bautizarse no debe de haber la diferencia. No tendría que haber una diferencia realmente. Con todo el precedente que nos has contado, a mí me surge una inquietud, más que inquietud, una duda. ¿Tú alguna vez has pensado en regresar como tal? Es decir, volver a congregarte en la iglesia de Dios, estar con nosotros ahí reunidos, con tu papá, trabajando mano a mano, de ser posible. Sí, la verdad que sí, ya lo he pensado. Trabajar mano a mano con mi papá me hubiera gustado, hubiera sido magnífico, pero allá a estas alturas él ya va muy adelante, ya yo para alcanzarlo y formar parte ya está bien difícil. Yo siempre, hay una vez un hermano muy querido de la iglesia en San Antonio, sí, me dijo, y yo casi lloro cuando me dijo, Jonathan, sos bienvenido, ahí está tu silla siempre. Wow, ahí está. Sí lo he pensado, sí lo he analizado, pero hay momentos que yo digo, pero hay cosas que aún no siento yo que, que estén todavía bien, no conmigo ni con la iglesia, sino que, o sea, es algo que todavía no me siento cómodo, pero sí ya lo he pensado, Me gusta mucho, por ejemplo, la doctrina de la iglesia de Dios israelita es muy buena. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces me han preguntado cuando yo he estado en lugares, ¿cuántas pupusas va a querer? 4. ¿De qué las quiere? ¿De queso, de revueltas, de chicharrón con queso y de frijol con queso? Hermana, quiero 3 de frijol con queso y una de queso. Y el chicharrón no va a comer. No, ¿por qué le hace daño? Lo enferma. Lo embota, ¿va? No, hermana, no me embota. Lo que pasa es que la Biblia dice que pues uno no debe de comer animal inmundo. Usted ora, hermano, y todo le va a estar bien. Aparte que eso fue para otro tipo de cristiano. Para nosotros ya no, ahí abolido. No, hermana, no. O sea, yo crecí con eso, lo respeto mucho, porque para mí eso es muy fundamental. Entonces yo sigo manteniendo eso. Lo otro, cuando me dicen, hubo muchas veces que me decían, es que usted es hermano sabatista, ¿va? Y yo, sí, hermano, yo soy el sabatista. Pero a ver, dígame usted, yo le decía, ¿por qué se congrega usted los domingos? Porque es el día del Señor. ¿A dónde dice que es el día del Señor? Domingo, hermano. Haga la cuenta, ¿cuándo es el séptimo día? Sí, es sábado, pero es que mira, al final así lo dejaron porque como todos trabajamos, el domingo no trabajamos, ese día venimos a la iglesia. Ya ven, entonces no dice en la Biblia. Esa es otra parte que yo lo respeto y lo mantengo. ¿Entendés? Entonces, hay muchas cosas de la doctrina de la iglesia que yo las respeto, las amo y las sigo teniendo. Aunque no sé. ¿Algún recuerdo que atesores durante todo el tiempo que estuviste, el tiempo que se te permitía estar en la iglesia de Dios? Que se me permitió, nadie me ha sacado. Hay 2 recuerdos. Uno fue muy importante, recuerdo mucho al hermano Felipe Torres, al ministro de la iglesia. Para mí él era una imagen de una persona muy estricta, muy dura. Y yo siempre, cada vez que lo miraba, mejor, si yo veía que él venía de frente, mejor me iba por otro camino para no topármelo, porque siempre había algo que me iba a regañar. Y una vez para el terremoto del 2001, estábamos en la iglesia, fue un sábado. Recuerdo que como ya eran las 11, se recuerdan, 11:30, ya me había salido del culto, ya no estaba en la predicación, estaba afuera con mis amigos. Y recuerdo que el hermano Felipe Torres había bajado y se estaba lavando las manos en un barril que había con agua.
y empieza a temblar. Entonces, los que conocen mexicanos saben de que era una gras y luego de abajo para la entrada de la iglesia, no del recinto, sino que era la iglesia. Él estaba abajo, yo estaba en el gras y yo miraba que se iba secando las manos y aquello que se movía para todos lados, ¿no? Y yo miraba a aquel así, viendo la iglesia, cómo se movía, pero él secándose las manos. Tranquilo. O sea, era una... Yo le dije, hermano, y no se va a asustar, yo aquí. Tranquilidad un poco. Y siguió temblando. Ajá. Comenzó a caminar y comenzó a subir las gradas enfrente de mí. Y yo aquí va, temblando. Va. Bien, no, tranquilo, solo se me quedó bien. Llegó a la puerta, terminó de temblar. Y ya venía para afuera, a toda la congregación. Va a ver, ¿para dónde van? Entren. Vayan a hincarse, vayan a orar. ¿Por qué vienen para afuera? Jamás se me va a olvidar eso. Y todos los hermanos, hermano, está temblando ya, no. Ay, entren. Ahora. Allá se regresaron todos y ahí ya me acuerdo que yo ya ahí me fui a orar también. O sea, esa historia jamás se me va a olvidar. La otra, como yo era, o sea, yo era tremendo. Estábamos en las gradas del otro lado donde estaban los baños con mis amigos y había no me acuerdo qué es lo que había enfrente en el aire, así como en un cable, y había abajo de la iglesia, hasta allá abajo, había unas casas, habían casas, pero obviamente como nosotros estábamos en alto, las casas estaban aquí, o sea, nosotros sí sabíamos, pero nunca nos pusimos a pensar en eso cuando comenzamos a hacer lo que hicimos ese día. Estábamos haciendo una competencia a ver a quién le pegaba con la piedra a eso que estaba colgando. Y empezamos, y nadie le pegaba a todo esto. Ya habían pasado casi 10 minutos de tirar piedras nosotros. Cuando de repente venía la hermana Ana, ¿y quién está tirando piedras allá abajo? Porque todos los vecinos que vivían allá abajo ya habían subido a quejarse a ver quiénes estaban tirando piedras y les estaba cayendo en el techo. Entonces en el recinto de la iglesia, en la puerta, ya teníamos a casi que toda la colonia de abajo reclamando que quién estaba tirando piedras. Y nosotros tres ahí dándole con todo. Esa fue una. La otra, cuando llegaban mexicanos, antes no era como lo conocen ustedes ahí, antes era de polvo. Entonces había un hermano que siempre llevaba su pick-up y nosotros teníamos la costumbre de que cuando arrancaban nos subíamos en el pick-up, ¿sí? Y nos íbamos a bajar a otro lado, nos tirábamos en el pick-up y ya veníamos de regreso. Pues ese día el hermano se fijó y aceleró, ya lo hizo de hecho el hermano, y aceleró, va. Y entonces estábamos nosotros tres colgados en el pick-up. Cuando él aceleró, pues yo alcancé a tirarme y no me caí. El otro amigo se tiró, medio se cayó. El tercero fue el peor, porque ese le dio miedo tirarse. Y cuando le gritamos, tirate, si no sabes dónde te va a llevar, se asustó. Entonces solo vimos que se soltó y en el aire va. ¡Bravo! Cuando nosotros llegamos a ver, parecía empanada, va, todo lleno de polvo. Y mi mamá me va a pegar, mi mamá me va a reír. No, espérate. Y no sé a quién de los tres le ocurrió echarle agua. Va. Más, peor lo dejamos. Los dos lo dejamos. Va. Sí, lo regañaron, sí, le castigaron. Pero ahí estuvimos, amigo, ahí estuvimos contigo. Entonces, esas fueron mis experiencias. Para ir buscando al final, ¿qué les recomendarías o cuál sería tu reflexión con todo lo que has vivido para los jóvenes de nuestra iglesia que estén pasando por algo similar? La plática de este día ha sido una plática muy interesante, muy importante, que me ha ayudado a mí a entender y a reflexionar muchas cosas. No quiero que se tome de manera diferente lo que yo acabo de expresar, lo que yo acabo de hablar. Más bien,
quiero que tomen lo bueno. Si en algo yo he dicho malo, tomen lo bueno. Y es que cuando uno va creciendo y va entendiendo que hay ciertas cosas que sí las quiero hacer, las quiero experimentar, y por una o B razón no se permiten, mejor pausen, piensen, analicen y sepan pensar en un futuro si realmente conviene o no conviene. Como les repito, el estar dentro de la Iglesia de Dios israelita es bueno, es muy bueno, tiene sus restricciones, pero no quiere decir que es malo. Simplemente usted tiene que aprender a vivir y pensar que usted es diferente a otras iglesias. Y eso no significa que debe de tener una limitante para crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que yo pensé? Que eso iba a ser una limitante para mí crecer espiritualmente. Y no, no es así. ¿Por qué? Porque quizás el hecho de leer la Biblia nosotros lo sentimos como un castigo, lo sentimos como algo desagradable, algo aburrido, pero más bien es lo contrario, es algo muy bueno, es algo que ahí encontrás todo lo necesario para cualquier tipo de problema o decisión que debas tomar. Entonces, joven, adulto, hermana, hermano, manténgase firme en lo que piensa, manténgase firme en lo que siente. Dejemos de pensar en que no me voy a mover porque el hermano me mira mal, me voy a mover porque la hermana me critica, me voy a mover por esto, me voy a mover porque no trabajo, me voy a mover por lo otro. Dejemos de pensar. Y seamos, en ese momento hay que ser egoístas, personalmente hablando. Es decir, va a decir, la hermana es así, no, yo tengo que ser diferente. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir con la convicción. ¿Y cuál es la convicción? La convicción es servir a la iglesia, servir a Dios. No es ser un buen cristiano, sino que es servir. Si yo puedo reflexionar un poco y decirles a ustedes esta mañana es, sigan adelante. Este tipo de reuniones son muy buenas porque reflejan una realidad que a casi nadie le gusta hablar, aunque no se habla. Reflejan situaciones que quizás muchos no conocen o no quieren conocer. Jóvenes, sigan trabajando en lo que están haciendo en sus iglesias, sigan creciendo, traten la manera de innovar en lo bueno, ocupen la tecnología para cosas buenas. Hagan TikTok cristianos, no, eso no existe. Eso no existe. Pero hagan buenos TikTok. Vaya, ocupemos el TikTok para algo positivo. ¿Qué puedo ocupar yo para hacer un TikTok positivo? Vaya, me gusta el TikTok, entonces todas las mañanas, en la mañana voy a leer un versículo y voy a hacer un en vivo haciendo la reflexión de ese versículo. Hay muchos personajes que ocupan sus redes sociales para algo positivo. Y eso no está malo, eso está bueno. Entonces, ¿por qué? Porque estoy ocupando la tecnología para algo bueno. Estoy ocupando la tecnología para algo positivo. Estoy ocupando la tecnología para llevar... A ver, ¿cuál es tu misión en la iglesia, Jonathan? ¿O qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dicta la Biblia, René, en la iglesia? ¿Hay algo que te lo exige? ¿Qué es? Básicamente ser mejores personas constantemente. Aparte de eso, llevar el evangelio. Lo hacemos.
Es lo que tenemos que hacer realmente. ¿Tú lo haces? A mí me cuesta realmente, pero como te digo, es lo que teníamos que hacer y a veces no lo hacemos simplemente porque quizás esperamos que alguien más lo haga, cuando en realidad nosotros mismos podemos levantar la batuta y liberar eso. Ok, perfecto, excelente. Hay algo que yo siempre lo dije y si lo sigo manteniendo. La iglesia se predica a sí misma. La iglesia predica solo para sus miembros, no predica para alguien más, para el de afuera. Yo recuerdo muy bien que yo salí a evangelizar muchas veces ahí en Mexicano, porque habían 2, 3 personas que nos llevaban a evangelizar. Ahora en día está eso. Actualmente no. No lo está. No lo está. Yo recuerdo que me llevaban. Más de una vez en el sábado se hizo. ¿Entendés? Entonces, a lo que voy es esto. Comienzan a mejorar, a interactuar, a tratar de ser la diferencia entre otras denominaciones y a hacer, obviamente, luz en el camino para otros. Ustedes como jóvenes tienen la oportunidad, tienen la fuerza, tienen el carisma, tienen la alegría de ser eso. ¿Me entiendes? O sea, todos tenemos, tú tienes compañeros de trabajo, tú tienes compañeros de trabajo, yo tengo compañeros de trabajo que no conocen donde me congrego. Pero ¿cómo hago la diferencia? Cada vez que hablamos, por ejemplo, en el desayuno, a todos piden pupusas revueltas, yo lo pido de queso. ¿Y por qué pedir de queso? Y ya comenzaba. Sí. Es que fíjate que donde yo me congrego, de veras. Ok. Ya, mira, mañana el sábado vamos a ir a jugar. Te apuntas, y mira, fíjate que sí me gustaría ir, pero es que voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué no vas domingo? Fíjate que los domingos no es que no sea día del Señor. Todos los días son día de Dios. Solo que ese día nos reunimos, nos congregamos. Te invito. ¿Por qué no querés ir conmigo a conocer? Vamos, te va a gustar. Ya creas una expectativa, ya ves que son diferentes. Exacto. Y esas diferencias a veces son las que atraen. Aparte, sean ustedes el reflejo de Dios en sus vidas. Porque vuelvo y repito, no sean doble personas, no sean doble cara. Si ustedes son una cosa en su casa, sean lo mismo fuera. Si en sus casas ustedes son el que no quieran ni un plato, sean el mismo en la calle. Porque si en la calle sos el que hace la fiesta, en la calle vos sos, ¿y qué onda? ¿Dónde vamos a ir a fregar ahora? Ajá. Pero en la casa, mami, hay que orar, mamá. Uy, no, hay que orar. ¿Entendés? Eso es lo que voy. Sean el mismo en todos lados. Hablen de Dios en todos lados. No hay necesidad. Aquí, por ejemplo, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar muy bonito. Tenemos mucha gente alrededor nuestro. Y si yo me ven orar de aquí, a mí no me pena, no me da vergüenza. Aquí es donde yo puedo acercarme a donde alguien y decirte, mira, te vi que estabas tomando tu café, solo quería dejarte esto, un papelito, un post-it. Dios te ama. Dios tiene esto para ti, Dios acá. Solo se lo dejas. Gracias. ¿Se imaginan ustedes si esa persona está triste, está pasando por un momento de soledad y solo tú le dejas eso? Y solo él lo lee. Ese momento pudiste haber salvado una vida y pudiste haber llevado esa vida de Dios. Y así. Así que, jóvenes, gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar la invitación. Yo me siento muy alegre de estar con ustedes y créanme de que pueden ser mejores. Tienen muchos miedos, yo lo sé. Busquen a alguien, hablen con ese alguien, expresen lo que piensan, lo que sienten, exterioricen sus pensamientos, sus ideas. No se limiten a decir hasta aquí o hasta aquí no. Hablen con sus superiores y digan, hermano, hermana, mire, yo creo que esto puede ayudar.
Y si ustedes reciben un no, vuelvan e inténtenlo en el siguiente mes. Y si vuelven otro no, vuelvan, repitan y sigan, insistan. Si es bueno, si es para Dios y Dios lo permite, se va a lograr. Exactamente. Así que gracias por la invitación. Espero haber llenado las expectativas de esta reunión. Y recuerden siempre orar todos los días, darle gracias a Dios. Y respeten a sus padres, hablen con sus padres, pórtense bien, vayan a la iglesia, no se salgan del culto. Así que gracias por todo. Gracias a vos por aceptar la invitación nuevamente. Gracias.